El panteón de próceres argentinos parece completamente o únicamente ocupado por hombres. Si uno piensa San Martín Belgrano, Sarmiento, figuras de mucha importancia, pero no tan importantes como ellos, como Mitre, Liniers, el almirante Brown. La figura histórica argentina, por naturaleza, parece ser la figura del hombre, y la mujer entra en el resquicio. O por lo menos así era hasta hace 30 años. Y uno de los cambios que propone la idea de pensar el rol de la mujer en la historia llega de la mano de Gabriela Margal y Gilda Manso, a quien les agradecemos que hayan venido a nuestro estudio, que se mandaron un ensayazo, que es La historia argentina contada por mujeres. Parece chiquito, pero son 3 tomos y llegan hasta el año 1900. Quiere decir que todavía, si uno quisiera, podría pensar el siglo XX, un siglo en el que la figura femenina tiene mucha mayor relevancia y está más presente, así que eso también hace un recorte interesante. Pero para darles la bienvenida y ya comenzar a hablar, quería preguntarles por esto, sobre de qué manera el rol de la mujer entra, lo voy a poner así, así la cámara también toma por lo menos la portada, de qué manera el rol de la mujer entra a tallar de una manera distinta en la historia argentina. Ninguna quiere contestar. Trabajando mucho, o sea, no es posible pensar ese rol de la mujer sin que una mujer trabaje, o sea, sin que tenga que hacer el esfuerzo por empezar a ocupar un lugar. Es decir, el lugar no viene dado naturalmente ni socialmente. Entonces va a tener que hacer el primer paso y el primer paso la van a criticar. El segundo la van a criticar. El tercero, cuarto, quinto la van a seguir criticando. Pareciera que no hay paso que no sea criticado. Sí. Incluso lo vemos, creo que lo seguimos viendo hoy, ¿no? Una mujer hace una cosa ahí, al principio es resistida, sí, y después aceptada. Sí, lo que pudimos observar en esta serie de 3 libros es que cada mujer que consiguió un logro fue metiéndose a través de huequitos por vacíos legales o por fuerza de insistencia personal. Nunca fue, como decía Gabriela, porque la sociedad le concedió nada, sino que la mujer o un colectivo de mujeres se metía por donde podía y lo conseguía, hasta que eso se volvía algo acostumbrado y lo acostumbrado llevaba a lo normal y por lo tanto a lo aceptado. Pero siempre era la mujer rompiendo algo. De ese modo, Se me ocurren un par de mujeres que rompan cosas, pero no quiero caer en el chiste fácil. No, por favor. Y otra cosa es que cada uno de esos pasos también incluían retrocesos. O sea, que no es que es un proceso que va de... Pendular. Sí. La historia argentina es pendular. Bueno, la historia mundial es pendular, Sí, ¿no? sí, pero sobre todo el lugar de la mujer, hay momentos en los que avanza, momentos en los que retrocede, momentos en los que si uno lo analiza, por ejemplo, nosotros en este volumen lo marcamos, la sanción del Código Vélez Sarsfield es terrible para la mujer y es como un retroceso frente a mujeres de 1820, por ejemplo. Entonces ese es un largo y duro trabajo de ocupar el lugar que quiere ocupar. Cuando se piensa la historia como la historia de los grandes procesos históricos, perdón por la redundancia, pero cuando uno piensa en que la historia se hace desde la política y desde la guerra, la mujer casi que no tiene lugar. Ustedes tuvieron que cambiar el ángulo, tuvieron que cambiar la forma de pensar. Sí, yo voy a entrar ahí como historiadora y decir, ese tipo de historia casi diría un siglo que ya no se piensa así, digamos. Es muy común que todo el mundo piense la historia es la historia política, la historia de las guerras y las batallas, porque suele ser la historia que nos enseñan en el colegio y por lo general uno no recurre a otro tipo de historia después en la vida, a menos que se dedique, como yo me dedico, a la historia. Pero la historia, lo que se llama la historia social, la historia procesual, la historia estructural, la historia... partiendo de ahí, la historia de la vida cotidiana, la historia de las mujeres, la historia de género, la historia de las clases medias, clases bajas, es decir, hay un montón de historia que se viene haciendo desde casi un siglo, diría, desde mediados del siglo XX, propiamente dicho, y acá en Argentina desde la década del 60 en adelante, sobre todo desde la recuperación de la democracia en adelante, que se viene haciendo una historia diferente, y la colección tenía como objetivo recuperar esa historia con relación a las mujeres. Sí, porque en el libro hay testimonios de mujeres conocidas, no me gusta usar la palabra famosas, ¿no? Porque
conocidas como, más que nada por ser esposas de, en su mayoría, esposas o hijas de, y también, bueno, mujeres como Mariquita Sánchez de Thompson, que son nombres propios. Pero también hay testimonios de mujeres anónimas, entre comillas, porque son testimonios de esclavas, de mujeres acusadas de brujería, de parteras, y utilizando todo eso, las mujeres que tenían un nombre por su matrimonio o por su familia en sí, y también las mujeres que no eran conocidas. Entonces tratamos de contar la historia de una manera más global, más allá de los procesos políticos, de las crisis y de la economía, que ahí sí, siempre los nombres que surgen son los masculinos, son como decir los próceres. De hecho, si pensás en próceres, no te viene ni una mujer a la mente, porque estamos acostumbrados al prócer, ¿no? A caballo con el sable. Y sí. Porque deliberadamente fue constituido ese panteón de próceres por hombres, para hombres. Es decir, fue hecho, hay un historiador que a mí me cae muy bien, de hecho, pero no lo voy a negar, que es Juan María Gutiérrez. Yo tengo una novela donde él es protagonista. Y Amante, donde ¿Qué lo novela amo. La Dama de los Espejos. La Dama de los Espejos. Donde realmente yo lo admiro muchísimo, pero él dice, hay que construir un panteón de hombres. Él es el que hace la frase. Se lo dice a Mitre. Y se constituyen hombres, y se construyen hombres. Entonces el lugar de la mujer queda absolutamente dejado de lado. Pero eso es una construcción histórica, política, social. Y entonces hay que construir históricamente, políticamente, socialmente el lugar de la mujer. Y si necesitamos un panteón, habría que ver si lo necesitamos, colocar ahí alguna que otra mujer. Posiblemente uno de los pocos, ahora estoy pensando, ¿no? Uno de los pocos hombres que sí le facilita las cosas a una mujer, aunque sea, es Sarmiento. Sí. Que Sarmiento es cuestionable en muchos aspectos, pero hace algo que casi ningún hombre hacía en esa época, que es nombrar a una mujer, Juana Manso, como directora de las bibliotecas populares, en una época en la que ninguna mujer estaba al frente de nada. Y por ese hecho, los dos fueron muy criticados. Más Juana Manso, sí, posiblemente, más Juana Manso. Fue uno de los pocos hombres que le dio a una mujer un rol de importancia. Después, no hay mujeres en ese que la nombra como funcionaria. Bueno, claro. el otro es otro polémico, Rivadavia, que en 1823 funda la sociedad. No está en este. No está en este, pero este hay una mención en a la sociedad de beneficencia, porque Mariquita, que era la presidenta de la sociedad de beneficencia, se está peleando con Sarmiento. Con ellos empezamos el libro. Y se están peleando precisamente por la educación, y porque la educación tal como la piensa Sarmiento y tal como era pensada a fines del siglo XIX, ya no es la misma educación que pensaba Mariquita. Y bueno, queda claro que como pensaba ella ya no era lo moderno. Pero bueno, Sarmiento es un personaje muy, muy interesante porque hace mucho. Sí, yo trabajando en esto, me encontré con un Sarmiento que no conocía, que era el Sarmiento revolucionario, si se puede decir, ¿no? Sí. En muchos aspectos. Un intelectual, creo que de los que no hubo, de los que no hay en Argentina, ¿no? Capaz muy de avanzado, transformar. Sí. Muy avanzado al punto de, reitero, poner a una mujer al frente de algo, que era algo impensado. Y de construir, un aparato educativo moderno para la época y poner a cargo de eso a una mujer. Una de las cosas que destaco del libro, de los 3 libros en realidad, es que no hay una intención de descubrir una historia que fuera la verdadera historia oculta, exacto, sino que lo que se trata de hacer es agregarle lo que está obturado, ¿no?, a la historia argentina. De hecho, este volumen comienza con la batalla de Pavón. Nosotros sabemos que a partir de esa batalla cambia de alguna forma, se termina de configurar la historia argentina y llega hasta 1900. Podría haber llegado hasta 1910, pero más o menos el año elegido de comienzo del siglo XX. No es la verdadera historia era esta y nos la callaron. No, esto se viene a sumar a la historia, ¿no? Sí. ¿Es un objetivo o es finalmente una experiencia de lectura? Vamos a la palabrita. Tenemos una palabra clave entre las dos que yo uso todo el tiempo y menciono todo el tiempo, me doy la venganza, y que ella no me deja usar desde el comienzo de la colección. Y es la palabra manual. Como la idea primigenia de la colección es mía, yo tenía la idea de hacer un manual de historia con fuentes femeninas.
Entonces, la idea no es en ningún momento decir la historia oculta, el mito oculto, la historia que no nos contaron, sino... Vender humo, no queríamos vender humo. No, por Dios, jamás. Sino ofrecer y decirles, miren, las mujeres, esta historia que ustedes conocen, las mujeres estaban ahí, tal cual, viendo todo como ustedes imaginan que estaban viendo, o no imaginan, o van a sorprenderse con que eran partícipes de algo. Pero bueno, ella no me dejaba decir por qué. Voy a explicar por qué. Por favor. Ella es historiadora, yo no. Ella ve el manual de historia de un modo que los que no somos historiadores, me meto en un grupo, me adueño de un grupo, los que no somos historiadores, no lo vemos del mismo modo. Los que no somos historiadores, al menos yo, relacionamos manual con escuela, con cosa plomiza, con cosa que no nos interesa. Pedagogizable, claro, digamos, la parte más oscura claro. y pesada. Y quería sacarle esa connotación al libro, porque me pareció que es una colección de 3 libros que puede ser leída y puede ser entretenida para todo tipo de público, no solamente para los que están acostumbrados a leer historia, sino para quienes nunca leyeron historia y quieren empezar. Entonces me parecía que manual se tiraba un poco para confundir. abajo como para Claro, ser delicada. Claro, sí, por eso, pero sí, es un manual. Bueno, es un manual. No me dejó usarla durante 2 años y ahora desde que presentamos la colección en la Feria de Libros la uso siempre. Lo que me gusta del libro es, en esta historia, me sale la palabra mínima y ustedes me van a tener que corregir si es así, tal vez antes que mínima sería íntima, es que el libro cierra con 2 testimonios muy particulares de ustedes hablando de la inmigración. El libro cierra con ese movimiento, con el primer movimiento inmigratorio, y ustedes cuentan la historia de sus abuelas. Sí. Estábamos en el momento final de la colección y yo sabía, no sé si lo sabía en ese momento, que el último capítulo iba a ser sobre historia oral y sobre la inmigración, porque hay forma de hacer historia oral con las inmigrantes. Y estábamos las 2 locas escribiendo, finalizando. Estábamos finalizando el 3er libro y haciendo la prensa del primero, porque el primero. fue todo al mismo tiempo, estábamos locas. Los 3 este mismo Claro, año. claro. El Fue primero, en marzo. estábamos entregando el 3er en marzo, cuando salió el primero. Locas. Sí. Con la cabeza muy loca y de repente estaba como organizando el final y se me ocurrió a mí, confieso. La idea, le digo, le mando un mensaje, era todo por WhatsApp, fuego en ese WhatsApp. Le digo, Gilda, ¿tenés alguna historia de tus abuelas que puedas contarme vos? Y me dice, sí, tengo algo, qué sé yo. Bueno, mándamela. De algo mínimo, porque, bueno, justamente mi nona se caracterizaba por no contar cosas demasiado fuertes ni dramáticas de su infancia en Italia, en Udine, y tuvo una infancia muy complicada, muy complicada. Que ella no lo planteaba así, no lo contaba así. Siempre se encargaba de hacer parecer que estuvo todo muy bien. Bueno, sí eran cosas que pasaban, pero uno las escuchaba y eran cosas muy dramáticas. Entonces me acordé de algunas cosas, unos detalles ínfimos que ella siempre contaba, así de cuando vino a la Argentina, que primero vino mi nono. Y bueno. Ese marinero que se enamora de ella. El marinero que se enamora de mi nona. Sí, se historia. la quería levantar. Se quería levantar a mi nona, el marinero en el barco. Un marinero francés. Sí. Y después tenías a la otra que hablaba en un cocoliche que no se entendía. Sí, mi abuela Francisca, que era mi bisabuela en realidad. Había como una leyenda de que la abuela Francisca nos iba a sobrevivir a todos, porque murió como a los 98 años. Ella vino de Calabria, de Calabria encima, con un italiano calabrés. No le entendíamos nada. Y los primitos, todos los bisnietos, nos sentábamos todos juntos y apretaditos y la escuchábamos. Y nos mirábamos y decía, te habla vos, porque no le entendíamos. Y bueno, la abuela ya estaba vieja, imagínate en ese momento, después cuando murió así tipo 94, 98 años. ¿Y qué se puede extrapolar de ese testimonio? Digo, para pensar de nuevo en términos históricos, ese testimonio de ustedes, que es un testimonio íntimo, ¿de qué forma se puede extrapolar para entender la historia argentina? Primero, lo usamos tal como está usado en el libro para entender la inmigración y entender que la gente que venía con un montón de cosas. Yo creo que lo cuento, ¿no?
que mi otra rama familiar vienen con la tabla de amasar y el palo de amasar. No sé si lo cuento, pero bueno, mi otra rama Creo familiar. que no está, bueno, pero lo podemos Pero mirar, no, sí. y de hecho todavía tenemos el palo de amasar. La familia que vino de la zona norte de Italia llegaron con la tabla de amasar y el palo de amasar para hacer los ravioles, son los que se instalaron en Chacabuco. Imagínate, o sea, eso es la inmigración. No es solo que una persona se traslada de un lugar a otro, sino que se trasladaban familias y venían con cultura. Entonces la historia cultural de la cocina argentina viene así, se escribe así. Así que desde esa historia, lo que se llama microhistoria, nosotros en historia, desde esa historia mínima podemos trasladarla a la conformación de una cultura que tiene que ver con Argentina o la historia de un momento, explicar por qué venían de Italia, qué estaba pasando en Italia, qué estaba pasando en Argentina, porque era país de recepción en ese momento. Hay montones de maneras. El tema es que eso no sea ajeno, porque lo que tiene... Hay una operación que se hace y es que es como ¿cómo se dice? Cuando se hace el plural me voy a meter... ¿El majestático? Me mata. El de nosotros. Ese. No, pero es el plural en masculino, que ahora se quiere cambiar. Ellos. Cuando decimos chicos y ahora queremos decir chiques. Sí, pero no sé a qué te referís. Me refiero a que cuando se hace una historia donde solamente hay hombres protagonistas, parece que fuera una historia impersonal. Porque se considera que el hombre es el universal. Sí. Entonces, si uno incorpora a la mujer, deja de ser el universal y aparece. Como cuando decís la hombre variedad. para referirte al humano, ¿no? Exactamente. Claro. A eso iba. Perdón, mi cerebro. Llegó. Vino en colectivo. Llegó. Facebook en vivo. No. A eso me refería, ¿no? Una vez que uno incorpora la historia de género, la historia de la vida cotidiana, de repente la historia aparece diferente y no aparece esa cosa alejada de los primeros movimientos inmigratorios, sino es mi abuela, mi bisabuela, la que viva vino hasta hace muy poco tiempo, claro, ese es otro tema. y que vino con un palo de amasar que todavía tengo en mi casa. Claro, estamos hablando de procesos históricos con personas que algunas siguen vivas. Claro. Y se habla de historia. Eso es muy loco. Hay cosas históricas que no están tan lejanas. De hecho, uno a veces piensa, no, bueno, pero 200, 300 años. A nivel histórico no es nada. No es nada. Conozco personas de 95, 96 años vivas. Entonces, pensar todo eso es como que en un momento te hace un boom en la cabeza, ¿no? Porque si está todo más cerca de lo que parece. La pregunta obvia, que además de obvia es insalvable, es preguntarles cómo se pone en el sombrero de historiadora, en tu caso, y cómo convive con el sombrero de escritora. Las dos son escritoras, las dos tienen muchos textos escritos. Gabriela tal vez está más vinculado a la parte narrativa e historia, de hecho, además es historiadora, y se pueden mencionar 3 o 4 novelas rápidamente, desde Jane Austen hasta Agatha Christie, como personajes históricos. Vos tenés un libro de crónicas de un viaje que hiciste en un momento. No. Sí, ahora no me sale el nombre. Lo tenés, Sí, lo dice Zunini. Una crónica. Ahora, Puede ser, no lo niego, puede ser que no me está acordando. pero sí, que me lo mandaste en su momento cuando trabajaba en Horna Cadencia. Y después lo buscamos. Ahora se me fue el nombre. Puedes escribirlo. Puedes escribirlo. Sí. Pero hay como hay un trabajo en donde la realidad se puede tomar desde la ficción, pero digamos, estoy hablando de generales enormes como realidad y ficción, y me van a tirar con los manuales y con los... Manuales no se pueden usar. No se pueden usar manuales, bueno, me van a no. tirar con todas las categorías del posmodernismo sobre la ficción y la realidad, pero en todo caso, ¿cómo conviven esas dos historias que a priori chocan? Antes de empezar la charla vos me decías, no, esto tiene que ser así, y vos decías, no, la historia no se dio de esa manera, ¿no? Bueno, cuando Gabriela me convoca para hacer este tremendo trabajo, yo sabía de historia lo mismo que sabemos la mayoría de las personas que no nos dedicamos a estudiar historia, que es lo que aprendimos en la escuela, lo que leímos después por fuera, pero no es una especialización en la historia. Entonces me tuve que enfrentar a este trabajo teniendo que estudiar muchísimo, aprender cosas que realmente desconocía y reaprender cosas que las había aprendido mal. Entonces, en mi caso, fue un proceso, al margen del proceso de escritura y de investigación, un proceso de estudiantil, si querés. Fue algo muy fuerte que si vos me digas hace 5 años que yo iba a hacer esto,
Si vos me decías hace 5 años que iba a tener en coautoría con una historiadora 3 libros de historia, yo me moría de risa, porque no estaba en mis planes, pero cuando Gabriela me lo propuso me pareció buenísimo y le dije que sí de una. Es eso en mi caso. Bueno, en mi caso es diferente, obvio. En mi caso era qué hacer, porque yo, digamos, tenía la idea, esta idea más o menos nace en mi cabeza del 2011. Y después de leer muchísimo sobre mujeres y de darme cuenta que había material para hacer una historia donde las fuentes fueran únicamente femeninas. Entonces era... El proceso de edición comenzó mucho antes de incluso del trabajo, ¿no? De qué poner, qué no poner, qué puede interesarle a la gente, cómo hacerlo más amable, cómo decir, cómo explicar, sin recurrir a todas las categorías de género, todas las categorías de estudios de género, todas las categorías de historia, cómo aceptar yo que todas esas categorías no las voy a usar, voy a tener que usar 1, 2 categorías, explicar qué es microhistoria y explicar qué son los estudios de género y nada más, cuando en realidad como historiadora yo decía, tengo que justificar todo, tengo que poner todos los estudios que leí, tengo que citar todo, bueno, o sea, ¿a qué iba a renunciar? Creo que en mi caso era como más acotarme, si en el caso de ella era como más ampliar, yo acotarme y decir, bueno, esto no lo vas a citar, vas a poner las ideas de Alperín, bueno, sí, pero nunca lo vas a citar al final, vas a citar, no sé, historiadoras, sí, pero van a aparecer al final, o sea, no